Hay muchos de que dicen de que la religión donde ellos están o la secta donde ellos están es la verdadera, es la que fundó Cristo. Pero ¿te has preguntado alguna vez de dónde son o de dónde salieron estas sectas o estas otras religiones que han venido engañando a la gente? Yo tengo muchas razones para permanecer fiel a la Iglesia Católica, después de un estudio atento de la Biblia. Y antes que nada, es un hecho indiscutible que Jesús fundó una sola iglesia. El pasaje de San Mateo es muy claro al respecto cuando dice estas palabras: Tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, según Mateo 16:18. Así que Jesús ya fundó su iglesia hace casi 2000 años. Y esto no quiere decir que a otro algún día no se le pueda antojar o fundir la idea de fundar otra iglesia. Este será su problema, porque ya Cristo ya fundó su propia iglesia. Para mí lo importante es saber que Jesús hace casi 2000 años ya fundó su propia iglesia, y porque por mi parte yo quiero permanecer a ella hasta la muerte que yo pueda. Lo más no me interesa. Todos están libres de hacer lo que les dé la regalada gana. La iglesia que fundó realmente Cristo llegará hasta el fin del mundo. Algunos dicen, es cierto que Jesús fundó una sola iglesia, pero esta se acabó pronto por la mala conducta de sus miembros. Ahora la única iglesia verdadera es la mía, porque el fundador de mi iglesia fue enviado por Dios mediante sueños y visiones. Error. Esto es falso. En realidad, Jesús no dijo que su iglesia pronto se acabaría, sino que llegaría hasta el fin del mundo, superando todos los obstáculos. Escuchemos lo que dijo atentamente Jesús. Los poderes del infierno no prevalecerán contra ella, según Mateo 16:18. Es decir, habrá problemas, dificultades, traiciones, pero nadie ni nada logrará destruir esta iglesia fundada por Cristo. Ni el judaísmo, ni el paganismo del Imperio Romano, ni los falsos discípulos de Cristo, ni los gobiernos, ni los ateos, ni la masonería, ni las sectas, ni Satanás en persona. La iglesia que fundó Cristo llegará hasta el fin del mundo. Dice en Mateo 28:20, yo estaré con ustedes todos los días hasta que termine este mundo. No dijo Jesús, si se portan bien, estaré con ustedes. Pero si se portan mal, los voy a abandonar y fundaré otra iglesia. Mejor, mediante sueños y visiones. Todo esto. Jesús fundó una sola iglesia y esta llegará hasta el fin del mundo. Si otro quiere fundar otra iglesia, que lo haga. Está libre de hacerlo. Pero que no vaya diciendo que es la iglesia de Cristo. Que tenga el valor y el coraje de decir que esta es su propia iglesia, la que fundó, no la de Cristo. La iglesia católica es la única iglesia que fundó Jesús y llegará hasta el fin del mundo. En el momento actual, frente a una gran cantidad de grupos que se consideran iglesia de Cristo, la pregunta es, ¿cuál es la verdadera iglesia de Cristo? Es decir, la que fundó Jesús personalmente, cuando vino en este mundo, y que cuenta con todos los poderes que Cristo entregó a los apóstoles y a Pedro como pastores de su iglesia. Sin duda tiene que tratarse de una sola iglesia y no de muchas, como hay actualmente. Entre todos los grupos que se consideran cristianos, solamente uno podrá decir, yo soy la verdadera iglesia, o yo tengo la verdadera iglesia que fundó Cristo personalmente y llegará hasta el fin del mundo. Solamente en mí se encuentran todos los medios de salvación que Cristo estableció para sus discípulos. Solamente
mis pastores cuentan con todos los poderes que Cristo entregó a sus apóstoles. Solamente yo tengo la garantía de llevar intacto y sin errores el Evangelio de Cristo hasta los últimos confines de la tierra. Pues bien, ¿cuál es esta iglesia? La Iglesia Católica. Ajá, ¿y por qué? Porque es la única que arranca desde Jesús. La única que puede demostrar su antigüedad hasta llegar a los apóstoles y al mismo San Pedro, el jefe de ellos. Sobre este punto no existe ninguna duda. Tenemos millares y millares de documentos que lo comprueban todo esto. Al contrario, todos los demás grupos de hermanos separados tendrán a lo sumo 100, 200, 300 o poco más años de existencia. ¿Cómo podrán entonces afirmar que son la iglesia que fundó Cristo, cuando la Iglesia Católica tiene más de ya 2000 años? Hermano, permites que te haga una pregunta. ¿Has pensado alguna vez en los orígenes y los actuales jefes de tu iglesia? Estoy seguro de que los que te hicieron cambiar de religión te hablaron muy bonito sobre Cristo, pero no te dijeron nada acerca de los orígenes de esa iglesia o de esa secta. La historia y los jefes actuales de su religión, mientras te hablaron mal de la religión católica, ¿te has preguntado el por qué? Sencillamente quisieron aumentar su grupo sin manifestar ninguna preocupación por la verdad de las cosas. Y esto está mal. Antes que nada, Jesús nos invita a ser sinceros y a no tratar de engañar a nadie. Tú me dirás, una vez que cambié de religión, me arrepentí, me entregué a Cristo y sentí muy bonito. ¿De acuerdo? Siempre que uno se arrepiente de sus pecados sinceramente, según su conocimiento y su capacidad, Dios le perdona y le da su paz. Pero no es este el problema. Lo que Jesús vino a traer a este mundo es mucho más amplio. Es como comparar la comida de un pobrecito que con 2 taquitos se siente satisfecho, con otra que cuenta con una gran variedad de platillos sabrosos. En esto consiste la diferencia entre la Iglesia Católica y los demás grupos cristianos. El problema no está en lo que tienen de bueno, sino en lo que a ellos les falta. En realidad, solamente la Iglesia Católica posee la plenitud de la verdad y de los medios de santificación. Basta echar un vistazo a los distintos grupos cristianos para que uno fácilmente se dé cuenta de que a un grupo le falta una cosa y a otro le falta otra cosa. Uno afirma algo y otro afirma todo lo contrario. Ni modo. Así es cuando cada quien quiere buscar la verdad por su propia cuenta y no acude a la única iglesia que fundó Jesús y está encargada de llevar realmente el Evangelio real a todo el mundo. Ahora, la Iglesia Católica es una iglesia visible. Para la mayoría de los evangélicos, la iglesia, cuerpo místico de Cristo, no se puede identificar con ninguna entidad eclesiástica en particular, sino que se compone de todo lo que hayan puesto su fe en nuestro Señor Jesucristo. Para nosotros los católicos, la iglesia que fundó Jesús es precisamente la Iglesia Católica. En realidad, entre todas las iglesias que existen actualmente, es la única que llega hasta Cristo. Las demás tuvieron otros fundadores. La iglesia es inseparable de Cristo, porque Él mismo la fundó sobre los 12 apóstoles, poniendo a Pedro como cabeza. No se puede aceptar a Cristo y rechazar la iglesia. Por ejemplo, en Mateo 10:40 dice, el que recibe a ustedes a mí, me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Y en Juan 20:22, como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Y en Mateo 18:17, si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano.
La iglesia es la continuación de Cristo en el mundo. En ella se da la plenitud de los medios de salvación, entregados por Jesucristo a los hombres mediante los apóstoles. La iglesia es la base y el pilar de la verdad, según 1 Timoteo 3:15. Es el lugar donde más se manifiesta la acción de Dios, el instrumento principal para la llegada de su reino a este mundo. Así que es un error ponerse a fundar nuevas iglesias o querer